Excelente y bendecido día, chicos. El día de hoy estaremos trabajando una de nuestras clases del curso de razonamiento verbal. Veamos el material que he preparado con mucho cariño y dedicación para ustedes. Entonces, empecemos. Muy bien, mis queridos niños, el día de hoy tendremos un tema fabuloso que se llama el texto, definición y por supuesto cómo sacamos el tema y la idea principal de un texto. Antes de esto, por favor, quiero pedirles que en su cuaderno de RB me tengan la carátula del tercer trimestre, el sílabus, la carátula de séptima unidad o mes de septiembre y por supuesto su percentil ortográfico. ¿Qué es el texto? El vocablo texto proviene del latín textus, que significa tejido y designa a una estructura constituida por una serie de ideas que desarrollan un determinado tema. ¿Y qué es el tema? Es el asunto a tratarse dentro del texto. Es quién o qué se habla en el texto. Se redacta en una frase nominal y, por supuesto, la pregunta que nos identifica el tema es ¿de qué o quién trata el texto? ¿Qué resulta ser la idea principal? Es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría mayor fundamento. Se redacta en una oración. La pregunta que nos ayuda a encontrar la idea principal es ¿de qué o quién trata principalmente el texto? Es decir, ¿en qué se hace mayor énfasis dentro de un texto? Por allí viene la idea principal. Recordemos que si eliminamos la idea principal de un texto, el resto de nuestro contenido no tiene ningún tipo de validez. Quedamos como incompletos. Que no se nos olvide esto. ¿Qué tipo de preguntas nos podemos hacer para descubrir la estructura del texto? Primero, preguntas de traducción. Se nos pide reconocer una información equivalente a lo expresado en el texto. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que se me está informando allí? Lo segundo, las preguntas de interpretación. Se nos pide diferenciar la idea de mayor jerarquía, es decir, la más importante, la comprensión integral del texto o una idea que se desprende del mismo. Entonces, para nosotros poder descubrir la estructura del texto, recordemos, tenemos que hacernos esas preguntas de traducción que nos dice como que, ¿y a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Y la interpretación es cuando ya se nos da el objetivo principal, el consolidado. Ah, de esto es que trata, por ejemplo, si hablamos de la guerra de las galaxias. Ese es el tema, pero ya aquí se nos da en la parte de interpretación, se nos da a grosso modo todo lo relacionado con ello, por allí conseguimos rápidamente la estructura de nuestro texto. Por aquí tenemos la metodología para reconocer el tema y la idea principal en el texto. Lo primero que tenemos que hacer es la prelectura. ¿Qué es esto? Es una lectura previa y de reconocimiento que tiene como finalidad familiarizarnos con el tema y anticiparnos a las preguntas. Lo segundo es una lectura minuciosa o lectura más detallada que nos permite asimilar la información en todos sus alcances. Y como tercero, hacemos una evaluación de lo que estamos leyendo, pues determina la intención de las preguntas para poder responder con certeza. Que esto no se nos olvide, mis queridos niños, por favor. Por aquí vamos a tener un ejemplo. En las tribus prehistóricas se respetaba la norma de guardar celosamente los secretos de caza y las fórmulas que traen la suerte y la buena fortuna a la comunidad. No podían ser reveladas a los pobladores vecinos. Esta regla permanece en nuestra sociedad actual, pues seguimos manteniendo asuntos top secret y las industrias defienden los secretos de la fabricación de sus productos con extremo cuidado. Por eso,
Muchos científicos sostienen que las costumbres de la humanidad del siglo XX son un legado de nuestros antepasados prehistóricos. ¿Cuál será el tema de este texto? Veamos, el tema está muy relacionado con las costumbres de la humanidad del siglo XX. Esto que estamos viendo en azul resulta ser la idea principal. Imagínense que quitemos la idea principal, ¿cómo nos queda el texto? Empezaríamos a hablar desde la parte donde dice, esta regla permanece en nuestra sociedad actual, y ya luego el otro párrafo dice, por eso muchos científicos sostienen que las costumbres de la humanidad del siglo XX son un legado de nuestros antepasados prehistóricos. ¿Qué vamos a saber de cuáles reglas eran? Si es nuestra idea principal, nos están hablando de cómo en la prehistoria se respetaba esa norma de guardar celosamente los secretos de casa y las fórmulas que traían la suerte y la buena fortuna a la comunidad. Entonces, si nosotros quitamos esto, resulta ser que se nos pierde el sentido de nuestro texto y evidentemente esto es nuestra idea principal. Muy bien, aquí hablaremos sobre el texto. Ya aquí tienen ustedes, como pueden observar, su mapa resumen, mis niños. Tenemos un mapa resumen de lo que es el texto, cuál es su definición, qué es el tema, qué es la idea principal. Esto me lo van a copiar en su cuaderno de razonamiento verbal. Seguidamente tendremos nuestro ejercicio de aplicación. Ustedes me van a escribir cuál es el tema del siguiente texto, me lo van a detallar. Así como en el anterior yo les comenté, ustedes allí me van a comentar y luego me van a decir de este texto, de las opciones que tenemos aquí, cuál es la idea principal. Como práctica calificada, tenemos qué es el texto, con qué preguntas se identifica el tema, qué es la idea principal y cómo se identifica la idea principal. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy, espero hayan comprendido, recuerden que vamos a estar interactuando, van a resolver su hoja de aplicación, van a desarrollar sus ejercicios y seguimos en contacto. Por favor se cuiden, lávense las manos con frecuencia y nos vemos.